y a sus falsos ministros, disfrazados como ángeles de luz, y este plan maligno del enemigo lo ha logrado lamentablemente, pues hay muchas personas que no pueden ver el gran engaño. Con eso también quiero decir que este plan del enemigo tiene que terminar con el derrocamiento y expulsión definitiva del diablo y todos los principados y potestades, los cuales gobiernan en los lugares celestes, a saber, el espacio exterior, pues ya han sido exhibidos públicamente por el Mesías en el madero. Colosenses capítulo 2, verso 15. Durante todos estos años, el engaño ha sido masivo a través de las religiones, empezando en Babilonia, la cuna del paganismo. El culto de la madre y del hijo no es algo nuevo, ya fue desde miles de años atrás, y el mismo principado a través de las falsas religiones se ha escondido usando diferentes nombres dependiendo de la cultura, y lastimosamente ahora se esconde y está usurpando el nombre de la amada hermana María, la Madre del Salvador. Uno de los ejemplos más sobresalientes de cómo el paganismo babilónico ha continuado hasta nuestros días puede verse en la forma en la que la Iglesia romana inventó el culto a María para reemplazar el antiguo culto a la diosa madre de Babilonia. Como dijimos en videos anteriores, que después de la muerte de Nimrod, su adúltera esposa dio a luz a un hijo del que afirmó había sido concebido sobrenaturalmente. Proclamó que este era un dios hijo, que era Nimrod mismo, su líder, que era renacido y que tanto ella como su hijo eran divinos. Esta historia era ampliamente conocida en la antigua Babilonia y se desarrolló en un culto bien establecido, el culto de la madre y el hijo. Numerosos monumentos de Babilonia muestran a la diosa madre Semiramis con su hijo Tamuz en sus brazos. Ahora, cuando el pueblo de Babilonia fue disperso en las varias áreas de la tierra, llevaron consigo el culto a la divina madre y al dios hijo. Esto explica por qué todas las naciones en tiempos pasados adoraban a la divina madre y a su hijo de una u otra forma, aún siglos antes de que el verdadero Salvador, nuestro Señor, el Mesías, Jesucristo, naciera en este mundo. En los diversos países donde se extendió este culto, la madre y el hijo eran llamados de diferentes nombres debido a la división de los lenguajes en Babel, pero la historia básica seguía siendo la misma. Entre los chinos se llamaba a la diosa madre Shim-Mu o Santa Madre y se representa con un niño en los brazos y rayos de gloria alrededor de su cabeza. Los germanos, en otro caso, veneraban a la Virgen Erta con un niño en los brazos. Los escandinavos la llaman Disa y también la presentaban con el niño en sus brazos. Los etruscos la llamaban Nutria. En la India, por otra parte, la conocían como Dharani, que también era representada con un niño en sus brazos. Y también entre los druidas adoraban la Virgo Paritura como a la Madre de Dios. Y eso es lo que muchos católicos dicen, que María es la Madre de Dios. Y ya hemos visto de cómo a través de los siglos y cómo a través de las falsas religiones se ha ido cambiando este mismo principado con diferentes nombres. Y para eso siempre hay que conocer y entender la historia también, que evidencia, y la historia evidencia lo que la escritura dice. La madre babilónica era conocida como Afrodita o Ceres por los griegos, Nana por los sumerios y como Venus o Fortuna por sus devotos en los viejos días del Imperio Romano. Su hijo era conocido como Júpiter, por tanto era conocido también como Júpiter, el hijo de esta deidad, de esta falsa deidad que se llamaba Afrodita o Ceres, en otro caso Venus o Fortuna, y también se le conocía como Devaki y Krishna. Por algún tiempo, Isis, la gran diosa, y su hijo Iswara han sido venerados en la India, donde se han erigido grandes templos para su culto. En Asia, la madre era conocida como Cibeles o Cibeles y su hijo de Oius, pero no tomando en cuenta su nombre o lugar. Dice un escritor famoso, era la esposa de Baal, la reina virgen del cielo, quien dio fruto sin haber concebido. Por tanto, cuando los hijos de Israel cayeron en apostasía, ellos también se descarriaron y en este culto de la diosa madre, en el culto de esta falsa diosa madre, como podemos leer en el libro de Jueces, en el capítulo 2, verso 13, que cita lo siguiente: y dejaron a Yahweh y adoraron a Baal y a Astarot. Astarot era el otro nombre bajo el cual se conocía y era conocida esta famosa deidad, falsa deidad, que era conocida como Astarot por los hijos de Israel.
Da vergüenza pensar que aun aunque ellos conocían al Dios verdadero, se alejaban de él y adoraban a la madre pagana. Pero en eso es exactamente lo que hicieron. Uno de los títulos bajo el cual era conocida esta diosa por los israelitas era la famosa Reina del Cielo. Y entre comillas, Reina del Cielo es llamada por muchos católicos a María, que no tiene nada que ver con este nombre, Reina del Cielo. Como leemos en Jeremías, en el capítulo 44 del verso 17 al 19, el profeta Jeremías los reprendió por venerarla, o muchos dicen, usan esa palabra venerarla, pero la verdad en el diccionario de la Real Academia Española, venerar es rendir culto al que no es el Dios verdadero. Entonces lo mismo que adorar y desviarse a la verdadera adoración. Pero ellos se rebelaron a pesar de su advertencia. Y fue así como trajeron sobre sí mismo una plena destrucción por la mano del Dios Todopoderoso. En Éfeso, la Gran Madre era conocida como Diana. El templo dedicado a ella en esa ciudad era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y no solamente en Éfeso, sino también a través de Asia y del mundo entero, era venerada la Divina Madre. Y esto lo vamos a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 19, verso 27. Usted lo va a constatar cuando lee este pasaje de que en ese mundo conocido de ese entonces, de los primeros creyentes, ya era conocida la adoración a esta deidad pagana. En Egipto la madre babilónica era también conocida como Isis y su hijo como Horus. Nada es más común en los monumentos religiosos de Egipto que el infante Horus está sentado en el regazo de su madre. El culto a la madre y al hijo era conocido en tiempos pasados, pues en 1747 se encontró un monumento religioso en Oxford. Este monumento era de origen pagano, el cual exhibe a una mujer alimentando a un infante. Y si nosotros miramos esto, usted va a ver todas las pinturas en en las basílicas, en las imágenes que están dentro de distintos lugares de catedrales y todo esto. Usted va a ver siempre a una mujer amamantando. Entonces estamos entendiendo de dónde viene este falso culto y adoración a esta falsa deidad llamada Astaroth, Astarte, y que también es conocida como Semiramis. Por tanto que en el monumento de 1747, este monumento era de origen pagano y se exhibe a una mujer alimentando a un infante. Así vemos, dice el historiador, que la Virgen y el Hijo eran venerados en tiempos anteriores desde China hasta Bretaña. Imagínense, y aún en México la Madre y el Hijo eran venerados. Por tanto, el culto falso se esparció desde Babilonia a varias naciones con diferentes nombres y formas, y finalmente se estableció en Roma y a través del Imperio Romano. Dice un notable escritor de esta época, el culto de la grandiosa Madre era muy popular en el Imperio Romano. Existen inscripciones que prueban que los dos, madre e hijo, recibían honores divinos, no solamente en Italia, especialmente en Roma, sino también en las provincias, particularmente en África, España, Portugal, Francia, Alemania y Bulgaria. Y fue durante este periodo de culto prominente a la Madre Divina que el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, fundó la verdadera iglesia del Nuevo Testamento. Y que gloriosa era la iglesia en esos días, cuando no había paganismo, cuando no se había infiltrado el paganismo, pero Pablo lo profetizó y dijo que después de su partida entrarían hombres rapaces que destruirían el rebaño desde adentro, pero había un remanente que siempre se guardó fiel a la palabra del Eterno. Entonces, una vez fue conocida la iglesia y es conocida por quienes guardamos verdaderamente la fe original en el Mesías. Desde el tercer y cuarto siglo al cuarto siglo cayó una gran apostasía que los apóstoles ya la habían anunciado. Lo mencionamos que Pablo ya lo había dicho. Cuando vino la apostasía se mezcló mucho paganismo en medio de los que se les permitía continuar haciendo sus ritos. A este paganismo se le conocían como costumbres paganas, sin restricción alguna. En ocasiones se hacían algunos cambios con el fin de que estas creencias paganas parecieran similares a una doctrina cristiana, nada más fuera de la realidad. Uno de los mejores ejemplos de esta clase de paganismo lo podemos tener en la forma en que la iglesia profesante permitía a los paganos continuar con el culto a la diosa madre, solamente con un poco de diferencia y con otro nombre. Había muchos paganos que se sentían atraídos
al cristianismo, pero era tan fuerte en sus mentes la adoración a la diosa madre, que no querían abandonarla, ni abandonar sus tradiciones, obviamente. Entonces los líderes de la iglesia buscaron una similitud en la cristiandad con el culto de los idólatras paganos para poder atraerlos a gran número y así añadirlos a ella. Hablo entre comillas los líderes de ese entonces, pero no eran los verdaderos líderes, eran los falsos ministros que estaban haciendo daño a la grey verdadera. Y obviamente que cuando los verdaderos creyentes se levantaron en contra del paganismo, ellos comenzaron a perseguir a los verdaderos creyentes y asesinarlos. Y es ahí donde se levanta lo que se llama la Gran Inquisición o Santa Inquisición. Pero ¿a quién podrían usar para reemplazar a la diosa madre del paganismo? Hay una pregunta muy importante. Pues claro que a María, la madre del Mesías, de Yahshua, era la persona más lógica que podían escoger. ¿Por qué? ¿Por qué entonces no permitir que los paganos continuaran sus oraciones y devociones a su diosa, llamándola con el nombre de María en lugar de los nombres anteriores con los cuales ellos la conocían? Esto le daba el culto idólatra de los paganos la apariencia de cristianismo y de esta forma eh, ambos bandos podían estar satisfechos e incorporarse así a la iglesia romana. Ya esa iglesia no era la verdadera iglesia del Mesías. Es claro que no. Y es esto exactamente lo que sucedió. Poco a poco el culto y doctrinas que habían sido asociados con la madre pagana vinieron a ser aplicados a María. Así el culto pagano de la madre continuó dispersándose dentro de la iglesia profesante. Y es obvio que este culto a María no era solo la veneración que se merece la más bendita entre las mujeres. Lo hemos mencionado en videos anteriores que nosotros, los verdaderos creyentes, no hablamos mal en contra de nuestra hermana María, sino que nosotros la amamos en el Mesías. Una mujer santa que tiene ganada su corona y que esa corona va a ser dada cuando el Mesías regrese a todos, no solamente a ella, sino a todos los que viven conforme a la voluntad del Padre. Que este culto a María no era solo una veneración. Hemos mencionado que de todos los creyentes verdaderos en el Mesías, la Madre de nuestro Salvador, por tanto, ella no se atribuye. Y en este tiempo, si María estuviera en este tiempo como creyente, ella no se puede atribuir este título de Reina del Cielo, ni tampoco Madre de Dios, que dice que ella es la sierva del Eterno, que se haga en ella según la palabra del Dios Todopoderoso. Porque a pesar de que María, la madre del Mesías, o la madre de Yahshua, era una buena mujer, dedicada y temerosa de Dios, y ella fue escogida especialmente para engendrar el cuerpo de nuestro Salvador. No fue nunca considerada eh, como una persona divina o como una diosa para la verdadera iglesia primitiva. Ella no fue considerada como una diosa. Ninguno de los apóstoles ni Yahshua mismo dijeron alguna vez entender que se debería venerar a María, como lo indica la Enciclopedia Británica. Durante los primeros siglos de la iglesia no fue puesto ningún énfasis en María. No fue sino hasta la época de Constantino, la primera parte del siglo IV, cuando alguien empezó a ver a María como una diosa. Pero aún durante ese periodo, la tal idolatría era denunciada por la iglesia, la cual es evidente en las palabras de Epifanio, quien denunció a ciertas mujeres de Tiro, Arabia y otros sitios por rendir culto a María como una diosa verdadera y hacerle ofrendas en su capilla. Pero unos años más tarde, el culto a María no solamente era permitido lo que es actualmente conocido como la Iglesia Católica, sino que vino a ser una de sus doctrinas principales y lo continúa haciendo hasta hoy en día. Como Roma había sido por mucho tiempo el centro del culto a la diosa del paganismo, no debemos extrañarnos de que este fuera uno de los primeros sitios donde el culto a María se estableció dentro de la Iglesia Católica. Este es un hecho que revela abiertamente que el culto a María fue el resultado directo de la influencia pagana, nada de cristianismo verdadero en este asunto. Otra ciudad en donde el culto pagano a la madre era popular fue en Éfeso, y hay muchos detalles. Y ahí también se hicieron intentos para mezclarlo con la cristiandad. En Éfeso, desde tiempos primitivos, la diosa madre era llamada Diana, Hechos 19. En dicha ciudad los paganos, podemos ver que los paganos veneraban como la diosa de la virginidad y la maternidad. Se decía que ella representaba los poderes generadores de la naturaleza, por lo cual se representaba con muchos senos, una torre de Babel adornada en su cabeza. También era representada a esta famosa Diana de los Efesios. Cuando se tienen creencias durante siglos
Por lo general no es fácil abandonarlas. Es muy difícil que muchas personas salgan de este gran error. De modo que cuando llegó la apostasía, líderes de la iglesia de Éfeso razonaron que si permitían a los paganos continuar su adoración a la diosa madre, los podían atraer a la iglesia. Así entonces en Éfeso se incorporó el culto de la diosa pagana y se mezcló con el cristianismo. Sustituyó el nombre de Diana por el de María y los paganos continuaron orando a la diosa madre. Conservaron sus ídolos con la imagen de ella y la iglesia profesante permitió que se le adorasen junto con Cristo. Pero es mezclando de esta forma el cristianismo con el paganismo el camino de Dios para ganar convertidos. Claro que no. Esta no es la forma, es antibíblico, porque cuando Pablo llegó a Éfeso todavía no se había infiltrado el paganismo. La gente era verdaderamente convertida y en esos días, al convertirse al cristianismo, destruían las imágenes de la diosa madre. Este relato lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 19, verso 24 al 27. Pero cuán trágico fue que esta iglesia aceptara y aún adoptara la idolatría abominable de la diosa madre, disfrazándola bajo el hábito de la cristiandad. Qué lastimoso y qué lamentable fue eso. Finalmente, cuando el culto a María se hizo una doctrina oficial de la iglesia católica, en el año 431 después de Cristo, fue precisamente en el concilio de Éfeso. En esa ciudad pagana Diana se le rindió culto y se le cambió el nombre de Diana por, ya conocemos que la misma deidad se está escondiendo. Siempre se está escondiendo de una manera muy sutil. Es obvia la influencia, pues entonces, del paganismo que se introdujo se introdujo muy sutilmente. Otro sitio del culto a la diosa madre fue en Alejandría, en Egipto, así que era conocida bajo el nombre de Isis. Cuando el cristianismo se propagó hasta Alejandría, se hicieron convenios similares a los que se habían adoptado en Roma y en Éfeso. El culto idólatra pagano también a la madre fue cuidadosamente inyectado a la cristiandad por los teólogos de la iglesia en dicha ciudad. Acaba de mencionar que teólogos, entre comillas, vuelvo y recalco, no eran teólogos verdaderos, eran llenos de paganismo. Y ellos inyectaron con mucha sutileza el culto a esta diosa. Ahora, el simple hecho de que haya sido en ciudades como Alejandría, Éfeso y Roma, donde la idolatría pagana se mezcló primeramente con la cristiandad, muestra de manera definitiva la continuación directa del antiguo paganismo. Es lastimoso y mucha gente no se quiere dar cuenta de esto. Pues esto prueba más aún que el culto a María no es más que el antiguo culto popular a la diosa madre pagana. Y se puede confirmar notando los títulos que se le refirieron o confirieron a María, así como la forma ritual de sus cultos. Por ejemplo, María es frecuentemente llamada la Madonna. ¿Usted conoce el significado de Madonna? Entonces se lo vamos a explicar. Este título no tiene absolutamente nada que ver con María, la madre de Jesús, la madre de Yahshua. En cambio, esta expresión es la traducción de uno de los títulos por los cuales la diosa babilónica era conocida, y Nimrod vino a ser conocido como Baal. El título de su esposa, la divinidad femenina, sería el equivalente a Baal-Ti. En castellano esta palabra equivale a mi señora, en latín mea domina, y en italiano en la forma bien conocida como Madonna. Entre los fenicios la madre de Dios era conocida como Nuestra Señora de los Mares, y aún este título se aplica a María a pesar de que no hay absolutamente ninguna conexión entre María y el mar en los evangelios, ninguna conexión. Las escrituras claramente indican que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Ponga atención a esto. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5. A pesar de esto la gente no entiende. El catolicismo romano enseña que María también es mediadora y es por esto que las oraciones a ella forman una parte muy importante en el culto católico. Pero ¿cómo fue que María vino a ser conocida como mediadora? Nuevamente tenemos la influencia del paganismo, pues la madre diosa de Babilonia tenía nombres como Milita, que significa la mediadora, y así también pasó a la iglesia apóstata, la cual hasta hoy en día habla de María como mediadora. Esto sí es herejía, una apostasía. Lastimosamente mucha gente está sumergida dentro de esa apostasía, dentro de esa herejía, atribuyéndole a María algo que ella misma no le gustaría en este tiempo que le atribuyeran, pues ella era sierva del Eterno, no era una mediadora. Sabemos de que por la cita bíblica de Timoteo, de la carta de Pablo a Timoteo, sabemos que el único mediador, dice el único mediador, solo hay un mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo, Yahshua HaMashiach, hombre. Otro título que proviene del paganismo y fue aplicado a María es el de
reina del cielo, entre comillas. Pero en ningún lugar del Nuevo Testamento se dice que María, la madre de Jesús, sea o tuviera que ser nombrada reina del cielo. Pero este título lo poseía la diosa madre pagana que era adorada siglos antes de que María siquiera hubiera nacido. Sí, hacía mucho tiempo en los días de Jeremías que el pueblo adoraba a la reina del cielo y practicaba ritos que eran sagrados para ella, como podemos leer en Jeremías capítulo 7, versos 18 al 20. Los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Y en este contexto es interesante notar que actualmente las mujeres de Papos o Chipre hacen ofrendas a la Virgen María como reina del cielo en las ruinas del antiguo templo de Astarte, otro nombre en el cual se esconde este principado. Por tanto, como hemos visto, el nombre de la diosa madre en Egipto era Isis y su hijo era Horus o Osiris. Pues bien, uno de los títulos por los cuales Isis era conocida también era el de Madre de Dios. Escuche bien, de dónde está este paganismo y de dónde está saliendo todo el paganismo que los católicos están creyendo. En el antiguo Egipto era conocida como Isis y su hijo era conocido como Horus y se le conocía también como la Madre de Dios. Espero que usted viendo este video pídale al Padre Celestial que le guíe para salir de ese lugar que está infectado de paganismo. Más tarde este título fue aplicado a María por los teólogos de Alejandría. Nuevamente este da un intento obvio para hacer aparentar a la cristiandad semejante al viejo paganismo con la adoración a su Dios. Bien sabemos que María era la madre de Jesús, pero solamente en el sentido de su naturaleza humana. El título católico y el significado original de que trascendieron y pusieron a la sencilla y humilde madre del Señor en una posición exaltada ajena al Nuevo Testamento. Ellos hicieron esto, ella no hubiese querido que esto estuviera pasando, pero ellos hicieron esto, podemos decir, la iglesia pagana hizo eso, y en la misma forma se sigue instruyendo a los católicos actualmente de seguir esta veneración. El culto a Isis no fue limitado en Egipto, se introdujo en Roma en el año 80 AC, cuando Sula fundó un colegio arciaco allí, y para mostrar hasta qué punto estaba mezclando el paganismo con la cristiandad romana. Necesitamos solamente mencionar el hecho de que Isis era adorada en un templo que estaba situado en las colinas vaticanas, donde hoy está localizada la Basílica de San Pedro. Esto es desde tiempos antiguos. El centro de la iglesia que adora a la Madre de Dios en aquella forma, la Basílica de San Pedro. Aquí encontramos que los títulos Reina del Cielo, Nuestra Señora de los Mares, Mediadora, Madonna, Madre de Dios y otros más que antes se atribuían a la diosa madre pagana, fueron poco a poco aplicados a María. Tales títulos indican claramente que el supuesto culto a María de hoy es en realidad una continuación del culto a la diosa pagana, pero existen todavía más pruebas que se pueden observar en la forma en que se representa a María en el arte de la iglesia apóstata. Por tanto, tenemos que observar muy claramente lo que ya es evidente, y hay un dicho aquí en nuestro país que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pues hay muchas personas que se aferran a celos religiosos, y cuando nosotros comenzamos a hablar estas cosas, no solamente de historia, sino con la palabra es la que lo llena todo. Y la palabra del Eterno es lo que hace libre a las personas. Y por tanto, si usted busca verdaderamente de la palabra del Eterno, usted va a ser libre, usted analiza y también complementa con la historia, y esto es historia también. Esto no me lo estoy inventando yo. También, fijada en la mente pagana, estaba la imagen de la diosa madre con el niño en los brazos, que cuando los días de la apostasía llegaron, la antigua estampa de Isis y de Horus fue finalmente aceptada, no solamente entre la opinión popular, como el retrato de la Virgen y su hijo. Se adjuntaron representaciones de Isis y su hijo en un marco de flores. Esta práctica también fue aplicada a María, quien casi siempre es mostrada en la misma forma, como bien lo saben los estudiantes de arte medieval. Las pinturas medievales está lleno de todo este paganismo. Ya sabemos que hay algo oculto, hay un rotundo paganismo dentro de esa arte. En la diosa egipcia, Isis era frecuentemente representada como parada en la luna creciente, con dos estrellas alrededor de su cabeza. Usted puede buscar toda esta información y si no cree, personas católicas que están viendo este video, si no creen, búsquelo usted en Google, hay mucha información de esto. No me lo estoy inventando, busque esta información
acerca de Isis, cómo era representada y cómo es representada Guadalupe también en México. E incluso esto fue adoptado para María, pues en casi toda la iglesia católica romana del continente europeo se pueden ver cuadros de María en la misma forma. La ilustración que acompaña está impresa como el Catecismo Oficial de Baltimore en Estados Unidos. Muestra a María con las 12 estrellas alrededor de su cabeza y la luna creciente bajo sus pies. Por tanto, para satisfacer las mentes supersticiosas de los gentiles, líderes de la iglesia trataron de hacer a María similar a la diosa del paganismo y exaltarla a una superficie divina para competir con la madre pagana. Y de igual manera se hicieron estatuas de María, a pesar de que las Sagradas Escrituras prohíben tal práctica. En algunos casos, las mismas estatuas que habían sido veneradas como Isis con su hijo fueron simplemente cambiadas de nombre y se dieron a conocer como María y su hijo Cristo, de modo que continuará el antiguo culto. Cuando el cristianismo triunfó, dice un autor, estas pinturas y figuras se convirtieron en la Madonna y su hijo, sin interrupción alguna. Ningún arqueólogo podría actualmente asegurar si alguno de esos objetos representa a la luna, a la una o a la otra. Todo esto demuestra a qué grado se han rebajado los líderes apóstatas para tratar de unir el paganismo con el cristianismo. La mayoría de estas figuras con distintos nombres han sido adornadas con joyas en la misma forma en que lo están las imágenes de las vírgenes hindúes y egipcias. María, la madre de Yahshua, no era rica, al contrario era pobre. Entonces, ¿de dónde vinieron las joyas y coronas que se ven en las supuestas estatuas de ella? Obviamente, tales representaciones no son cristianas, no son verdaderas representaciones, nada de esto, porque María no, como mencioné y lo dije, no permitiría eso. Son de origen anterior al cristianismo y sabemos de dónde es el origen del paganismo, desde Babilonia, y así por compromisos unos muy evidentes y otros más disimulados, el culto de la antigua madre de los paganos fue continuado dentro de la iglesia católica apóstata, y de la apostasía con el nombre, lastimosamente usurpando el nombre de la madre del Salvador María, a quien se sustituyó en lugar de y este cambio ha venido engañando al mundo entero, lastimosamente. Este es un gran engaño y usted tiene que salir de ahí, de ese engaño. Sabemos de que hay un plan del enemigo y es engañar al mundo entero y ha engañado a muchas personas, pero usted está a tiempo de salir de ese engaño. Usted tiene que obedecer los mandatos del Eterno y dar adoración solamente a Él, al Creador, no a las criaturas, no a lo creado. Por tanto, el enemigo ha querido usurpar o ha querido robar, ha querido copiar para que la adoración no sea dada al Creador, sino a Él. Él quiere atribuirse eso, pero los verdaderos creyentes hemos entendido de que solo el Mesías es digno de honor y el Padre es la adoración. Y creemos de que si le buscamos y le confiamos y le confesamos y confiamos en Él, Él nos hará libre. Gracias Padre Celestial por este estudio que yo creo que va a llegar a muchas personas. Yo pido para que sea usted y que su Santo Espíritu guíe a cada uno de ellos y que puedan entender y analizar este tema y este tan grande engaño que el enemigo ha infiltrado dentro de muchas personas, que ellos puedan analizar y salir de ese engaño. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Espero su apoyo al canal. Sigan compartiendo este video y los otros videos referentes al tema. Gracias y paz.